¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva CDMX. Les saluda su amigo Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Como ustedes saben, aquí hacemos análisis de la coyuntura y de los temas más polémicos que se dan en la capital del país. Esta ocasión, el tema coyuntural que vamos a dialogar aquí y compartir ideas con nuestros amigos periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio. Se trata de los 3 años de gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Estos 3 años de la cuarta transformación en la Ciudad de México. Vamos a ver qué opinan. La jefa de gobierno presentó un informe donde presentó cifras alegres y donde mandó un mensaje político en el que dejó ver que ella ya se muestra como una candidata a la presidencia. Hay que ver qué apreciación tienen nuestros compañeros periodistas, porque pareciera no es lo más correcto a la mitad del camino. Ahí iremos dando a detalle algunas opiniones que tenemos en cuanto a este gobierno de Claudia Sheinbaum y sus 3 años al frente de la capital del país. Vamos a empezar con Arturo Páramo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues es la mitad del sexenio de Claudia Sheinbaum y pues hay que hacer algunos balances. Primero, creo que el tema que más nos interesa a todos es el de la inseguridad, y ahí sí hay que reconocer que se ha bajado los niveles de los delitos que son más sensibles para la población, especialmente el homicidio doloso, la gente que es asesinada en la Ciudad de México. Pero eso se debe a un par de razones. Primero, que se tiene al cuerpo policíaco más grande del país, son más de 80,000 policías que además están bajo un mando único, el de la jefa de gobierno y el secretario de Seguridad Ciudadana, que eso evidentemente hace que el trabajo sea más cohesionado que en el resto de los estados. Eso creo que simplemente se tendría que dar por descontado, no hay que darle muchas vueltas, así tenía que ser y así ha sido. De hecho, López Obrador también logró en su momento una baja en los índices de delincuencia, también Marcelo Ebrard, también Miguel Ángel Mancera. Hubo un repunte al final de Mancera y se mantuvo durante el primer año de Claudia Sheinbaum, pero ha bajado y eso es normal. La verdad no creo que haya que destacar demasiado, simplemente están cumpliendo con su trabajo los policías de la Ciudad de México. Respecto al manejo de la pandemia, es difícil hablar de un buen manejo de la pandemia en una ciudad que lleva al menos 52,000 fallecidos reconocidos oficialmente. A esto hay que aplicarle obviamente todo este tema de el exceso de mortalidad, cruzarlo con los datos del registro civil, de las fiscalías, para llegar a una cifra final, y evidentemente ese número de ninguna manera habla bien del manejo de la pandemia. Otro tema, la muerte de más de 20 personas en la línea 12 cuando colapsó en mayo pasado. Es algo que también queda sin solución final. No hay reparación del daño absoluto, no hay tampoco justicia para las víctimas ni justicia para las familias total. Y también ahí creo que hay un manejo político de parte de las dos partes, porque si bien Claudia Sheinbaum no se ha ido a fondo contra Marcelo Ebrard también estará guardando algo de este tema una vez que se recrudezca la batalla por la candidatura de Morena a la presidencia de la República, y los dos estarán luchando por ella y los dos van a tomar en su momento el tema de la línea 12 para atacarse seguramente en el futuro. Algo que ha destacado mucho también la jefa de gobierno son las redes de pilares que sustituyen a lo que sí existía a través del DIF en las administraciones anteriores. Tampoco se trata de algo nuevo y creo que simplemente es cambiarle el nombre a un programa que ya existía. Otras obras relevantes que ha hecho son las dos líneas de teleférico y la línea de trolebús que va sobre el eje 8. De ahí en fuera no veo ninguna obra destacada de este gobierno por lo cual se le vaya a recordar. Las obras de relevancia las está realizando el gobierno federal. La ampliación del aeropuerto, hace más o menos un año se inauguró. El tren interurbano a Toluca lo está haciendo el gobierno federal. La reparación de la línea 12 la gestionó el gobierno federal con la empresa constructora Carso. No la va a hacer propiamente el gobierno de la Ciudad de México. También en materia de impuestos, esto que se está planeando de parte del gobierno de la Ciudad de México de generar un nuevo impuesto a los repartidores de las aplicaciones, ya sea de mercancías, de medicinas o de alimentos. La verdad es que sí es un extra impositivo, y eso contraviene toda la política que ha planteado siempre el partido en
el gobierno federal y en el gobierno local. Y también llama muchísimo la atención, y creo que es algo que todos hemos visto, lo que diga el presidente tiene eco en la jefa de gobierno. La jefa de gobierno carece de personalidad propia, y más allá de que haya continuidad en el proyecto que están defendiendo ambos, pareciera que quien gobierna o quien seguirá gobernando en caso de que siga esta tendencia, pues no es quien está en el ayuntamiento, sino quien está enfrente en Palacio Nacional. Eso es como yo veo el desarrollo de estos primeros 3 años de Claudia Sheinbaum. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Sin duda apuntas temas muy importantes que dejan ver que la jefa de gobierno ha dejado llevar un mandato de la mano de Andrés Manuel López Obrador en su totalidad, y lo vemos en un caso tan grave como la reparación de la línea 12 del metro, donde lo que no repara es el daño a las víctimas, y lo demás pues lo tuvo que resolver López Obrador. Así es, también coincido en que no ha dejado una obra que sea su sello, una marca de Claudia Sheinbaum en la ciudad. No se nota porque todo ha sido de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Por eso se va llegando a la conclusión de que ha decepcionado a la mitad del camino. Pero vamos a escuchar ahora a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, pues hacer una evaluación de los 3 años de la administración de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de esta ciudad. Si tenemos que ponerlo en la escala del 1 al 10, tendríamos que tiene un 5.5. No podríamos decir que es aprobatorio, dado que no cumple con los estándares de un gobierno. Esta administración lo único que hace es administrar lo que el gobierno federal decide en cuanto a la Ciudad de México. No tenemos una gobernante que luzca por su forma de hacer política, sino una gobernante que solamente atiende y obedece lo que dicen desde Palacio Nacional. Hay algunas cosas que destacar que podemos decir que no han sido del todo malas. Por ejemplo, la política de seguridad con Omar García Harfuch al frente, pues creo que ha tenido un buen resultado. Si no el que esperábamos todos, por lo menos sí, una contención de los delitos más graves. No tenemos al crimen organizado desbordado aquí como en otras entidades, y eso ha sido gracias a esta política en donde el mismo García Harfuch ha podido moverse a sus anchas sin tener que atender las directrices de una gobernante que no sabe lo que es el tema de la seguridad. Y el tema de la pandemia. Creo que independientemente de que las medidas del doctor Gatell a nivel federal y a nivel local han sido un desastre, creo que en la Ciudad de México los ciudadanos hemos atendido bien a bien cada una de las indicaciones que se nos han dado en cuanto al mantenernos en casa, la sana distancia, y pese a que hemos desbordado eventos, no hemos dejado de usar el cubrebocas, no hemos dejado de mantener las manos limpias. Entonces creo que ha sido una reacción positiva de parte de la gente. Excepto estas dos cosas, creo que la administración de Claudia Sheinbaum ha sido un desastre en materia de movilidad, en materia de desarrollo urbano, en materia de la atención de servicios, unos pilares que podrán ser y sonar muy bien como centros de atención y diversión para la ciudadanía, pues que están solos, no se ve una política clara, no se ve una directriz, ni tampoco se ven pues a la cantidad de gente desbordando estos centros para poder realizar actividades lúdicas o algunas otras actividades útiles para su propia economía. Así que esa sería la evaluación que yo haría de los 3 años de administración de nuestra regenta, Claudia Sheinbaum. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Lo dices con todas sus letras, la regencia de la Ciudad de México, y con eso se explica muchas de las deficiencias de este gobierno, que no ha querido tener una personalidad propia y ha dejado todo en manos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que tampoco se da abasto para poder ordenar el país y por lo tanto tampoco atender como debería de atenderse la capital del país, que es la entidad más importante de México. Vamos ahora a escuchar la perspectiva de alguien que ha seguido a Claudia Sheinbaum desde campaña y en estos 3 años de gobierno. Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. El balance de estos 3 años de administración es de claroscuros, más oscuros que claros, con una administración que ha abierto el suelo de la ciudad para los desarrolladores inmobiliarios. Lo está ofertando en las condiciones más favorables para
los vivienderos, los constructores para los mega desarrollos en esta ciudad, en detrimento de los vecinos de las distintas colonias y barrios de la capital del país. La opinión ciudadana no cuenta y solo se utiliza para simular que hay consulta, que existe legalidad, y desgraciadamente en los hechos no ha ocurrido. Ya en Capital CDMX lo hemos ejemplificado de distintas maneras, con distintos casos, cambios de uso de suelo, autorizaciones de cambios de uso de suelo a gente polémica como Manuel Bartlett, el regalo de una calle en la colonia Moctezuma a un grupo inmobiliario, pasar por encima de la opinión de los vecinos en el pueblo de Joco para privilegiar el desarrollo de la Torre Mítica, no tomar en cuenta tampoco la opinión de pueblos y barrios de Xochimilco para construir el puente vehicular en Periférico y Cuamanco. Son algunos de los ejemplos de hacia dónde están enfocadas las prioridades de esta administración y que han sido sello y serán sello durante este primer trienio, y seguramente lo seguiremos viendo en lo que resta de este sexenio en la capital del país. Con un gobierno, con una jefa de gobierno que ya está en campaña, que ella misma adelantó los tiempos, impulsada desde Palacio Nacional, destinando un presupuesto millonario para hacer promoción política, para hacerse promoción personal. En este primer trienio habrá gastado más de 1,700 millones de pesos en esta promoción, y desgraciadamente está olvidando que es la jefa de gobierno para convertirse en la precandidata presidencial. Y conforme avancen los meses y se acerque el 2024, veremos que esa conducta de parte de Claudia Sheinbaum se acentuará en detrimento de la propia ciudad, en detrimento de los capitalinos, porque entonces ella tendrá que delegar el gobierno a otras personas como Martí Batres, el secretario de gobierno actual, que sabemos cómo opera por clientela, por cuotas, pensando en su grupo político y en su propio proyecto dentro de la 4T. Y pues desgraciadamente la ciudad queda en estas manos. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva, un balance muy completo, todo lo que hemos podido documentar en Capital CDMX, este gasto multimillonario en propaganda. Y creo que lo más grave es que la jefa de gobierno a sus 3 años cedió ante los poderes fácticos que son este cártel inmobiliario, todos los que se dedican a destruir la Ciudad de México con supuestos proyectos viables de infraestructura, pero que en realidad son negocios que van deteriorando la calidad de vida de los capitalinos. Es el tema más grave, más complejo, en el cual ella había dicho que habría un cambio de timón y se confirmó que es más de lo mismo. Y a ello se suma esta falta de proyecto, de definición para demostrar la capacidad de gobernar la ciudad del país. Su gobierno, más que 3 años, se ha reducido a 1 año y medio, que fue lo que se vivió sin pandemia en estos 3 años, y ahí hay que decir que también la primera parte de la pandemia fue desastrosa y se permitió que muchos capitalinos perdieran la vida. Se llegó ya a la cifra de más de 100,000 muertos con el exceso de mortalidad, y es un dato durísimo para la capital del país, que nunca ha dejado de ser el epicentro de la pandemia. Y sabemos que en un principio Claudia Sheinbaum, por atenerse a los mandatos de Palacio Nacional, se negó a hacer pruebas rápidas de COVID, se negó también a que se usara el cubrebocas, y eso, por supuesto, que cobró muchas vidas. Esa negligencia por parte de Claudia Sheinbaum cobró muchas vidas, y es un tema que empaña y oscurece todo su legado a la mitad del camino. Por eso, sin duda, podemos concluir que Sheinbaum decepcionó a la mitad del camino. Hasta aquí dejamos el análisis y vámonos ahora a las perspectivas de la semana.
Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo, Arturo Páramo. Para esta semana, pues habrá que estar muy pendientes de cómo se maneja el tema de los migrantes, la actuación policíaca y también, pues, en dónde van a estar y cuánto tiempo van a estar los migrantes que vienen de Centroamérica y que arribaron a la Ciudad de México este fin de semana. Hay que estar también muy vigilantes de cómo se desarrolla la investigación de la responsabilidad que tuvo o no la policía en este intento de contención, pero que también parece un ataque hacia los migrantes, algo de lo cual ya se deslindó la jefa de gobierno, pero siempre hay que estar al pendiente de las investigaciones que se lleven a cabo en este tema, que es muy delicado porque es un grupo de gente que viene muy desvalida, viene atravesando el país y se les ofreció seguridad en la Ciudad de México y lo que encontraron al principio fue un bloqueo y después algunos golpes, enfrentamientos y ahora pues vamos a ver cómo se desarrolla esta permanencia de los migrantes en la capital del país. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Sin duda, los migrantes recibieron sus escudazos al llegar en la capital del país. Lamentable, porque se dice que es una ciudad de derechos, refugio de todas las personas, y vemos que no es así, con estos no granaderos que tunden a quien se manifiesta en la capital del país. Vamos ahora con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Y en cuanto a la perspectiva de la semana, creo que se va a poner interesante la discusión del presupuesto. Esta participación que tuvo Carlos Minón en el Congreso de la capital y en donde dice no todo se va a atender como sucedió a nivel federal, en que el presupuesto se aprueba sin modificarle una sola coma y que van a haber algunos ajustes. Creo que pues va a ser interesante poder verlo porque aquí va a demostrar realmente si es que Claudia Sheinbaum tiene las riendas de la Ciudad de México o los vaivenes de la economía local van a depender del capricho político que tengan las distintas expresiones al interior del partido mayoritario. Ojalá pudiéramos ver que la oposición, en esta ocasión representada por los diputados locales, tenga una mejor manera de trabajar, una mejor forma de tomar decisiones, ya que por lo que vemos a nivel federal, pues ha sido también una expresión muy errónea y muy errática de parte de la oposición al no mostrarse firme y determinante en ciertos aspectos de la política. Ojalá así suceda a nivel local. Y pues hay que ver qué sucede con las alcaldías, con este frente de las alcaldías de oposición que ya han dicho que no van a aceptar un presupuesto de esta naturaleza y que van a acudir a las instancias incluso jurisdiccionales para evitar que se apruebe un albazo para su economía en cada una de las demarcaciones. Eso creo que se va a poner interesante en cuanto a la perspectiva de esta semana. Gracias, Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, por tu perspectiva. Estaremos atentos a lo presupuestal que está siguiendo Alberto Cuenca y le cedemos los micrófonos. En la perspectiva semanal, lo más importante que tendrá lugar en esta semana, previo a la Navidad, será la discusión y aprobación del paquete económico. Este martes 14 y miércoles 15 de diciembre, se esperan sesiones maratónicas en el órgano legislativo de la Ciudad de México. Habrá pues mucho debate de parte de la oposición, de parte de Morena, mucha resistencia entre la 4T y sus aliados para que no se le mueva ninguna coma al Código Fiscal, a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, que es previsible se aprobarán con un techo de 234,000 millones de pesos, con nuevos impuestos como este de 2% a las aplicaciones de reparto de comida y mercancía, con nuevas obligaciones fiscales a quienes utilicen su casa con fines de servicios de hospedaje, también para los eventos públicos de carácter masivo que se realicen vía digital. No consideramos, por lo que hemos platicado con diputados locales, que vaya a haber cambios en el contenido de ese documento. Se aprobará tal cual lo envió la jefa de gobierno. La diputada Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Presupuesto, nos comentó que pues serán, desde que se pongan a trabajar las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto, será una discusión a morir.
Entonces será una sesión muy larga, la del martes 14 y miércoles 15, pues que incluso con algunos guiños diputados consideraban que puede aplicarse esto de detener el reloj legislativo para seguir sesionando después del 15 de diciembre, cuando tiene que, por ley, concluir el periodo ordinario de sesiones el día 15 de diciembre, pero pues los diputados pueden detener el reloj legislativo y seguir sesionando el día 16, y hasta que pues, logren aprobar todo el paquete económico. Entonces, lo que resulte de esa discusión pues dará para toda la agenda de la semana en la Ciudad de México, porque seguro habrá reacciones de la jefa de gobierno y de la oposición, porque también algunos sectores, como los repartidores de comida de las distintas aplicaciones, han dicho que se manifestarán en el Congreso de la ciudad, y por ese mismo motivo ya todas las calles alrededor del Palacio Legislativo de Donceles y Allende se encuentran cerradas con vallas de la policía. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Sin duda el tema del presupuesto se llevará toda la agenda de esta semana. Sabemos que hay incertidumbre, la jefa de gobierno no tiene una mayoría sólida, estable, para sacar adelante este presupuesto de egresos 2022, porque se ha cerrado al diálogo, porque ha manifestado una postura autoritaria donde dice no quiero que le muevan ni una coma, y lo que hemos visto es que Morena ya está viendo cómo modificar la redacción, cambiar algunas comas, porque les está afectando mucho en imagen el querer crear nuevos gravámenes, nuevos impuestos para los capitalinos, lo cual era su bandera. Decían que no iba a haber nuevos impuestos y traicionaron a su palabra. Claudia Sheinbaum se traicionó a sí misma y dejó avanzar estos impuestos. Vamos a ver si los diputados lo logran y veremos qué tan sólido se mantiene el bloque de diputados de oposición para lograr equilibrar el presupuesto de las alcaldías, que sigue siendo muy disparejo y a la baja para las alcaldías, lo cual repercutirá en los servicios y la calidad de vida de todos los capitalinos. Gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por habernos escuchado y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A Capital CDMX lo pueden encontrar en Twitter como @capitalmx_. También en estas redes sociales de Facebook, de Spotify, de Instagram, de TikTok como Capital CDMX. En YouTube pueden encontrarnos como CDMX TV y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org y recibir cada semana nuestro semanario digital. Gracias por habernos escuchado. Abrazos no periodicazos.